Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Sale y muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía del doctor Luis Lamas Pucio. El doctor Luis Lamas Pucio, como todos lo deben conocer, porque es una persona que tiene una importante exposición mediática, porque es un connotado penalista, es especialista en derecho penal, y hoy día lo he convocado. Le agradezco, doctor Lamas Pucio, por aceptar estos minutos para poder conversar, y lo hemos tenido anteriormente en otro programa, para hablar acerca de un tema que se viene debatiendo en medios de comunicación y que está relacionado con la ley de extinción de dominio. El defensor del pueblo, el señor Gutiérrez Cóndor, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio, una ley que en este espacio hemos venido discutiéndola y la hemos criticado. Eh, Lamentablemente se ha generado, creo, una situación en la cual se quiere matar el mensaje matando al mensajero. Doctor Lamas Pucio, le agradezco mucho por nuevamente aceptar estos minutos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la convocatoria. Siempre es sumamente oportuno y muy amena la conversación sobre los temas de tanta actualidad. Para mí es una deferencia muy especial que me convoques otra vez por una segunda oportunidad a este programa que me imagino cada día tiene mayor audiencia, ¿no? Gracias, doctor. Em, ¿Qué podemos decir con respecto a la ley de extinción de dominio? Particularmente yo creo que hay dos aspectos a considerar. Uno que tiene que ver con la norma en sí misma y otra con la práctica judicial en cuanto a la utilización de la aplicación de la norma, ¿no? Yo lo que veo es que, como bueno, se manifiesta en la demanda de inconstitucionalidad, hay artículos de la Constitución que se ven afectados por esta ley. Usted también en un artículo los mencionó los aspectos vinculados a la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio, pero por otro lado también siento que hay una suerte, y esto se lo pongo a consideración, hay una suerte de connivencia en el sistema de extinción de dominio entre los juzgados de extinción de dominio y las fiscalías de extinción de dominio. Pareciera que los jueces le dan la mano al fiscal en muchos de estos casos y quieren presentarlo como una cuestión de éxito, ¿no? El hecho de hacerse de propiedades y de dinero, y quieren medir su rol como jueces y fiscales a partir de una cuantificación económica de lo que pasa a Pronavi como institución del Estado. ¿Cuál es su consideración al respecto? Mira, partiendo de la premisa de cuantificar los resultados, concretos, palpables, objetivos, en este marco jurídico que lo que persigue justamente que bienes de propiedad privada, al no tener una justificación respecto a los activos que motivaron su origen, pasan a propiedad del Estado. Eh, el tema es de mayor amplitud, ¿no? Porque si bien es cierto, el defensor del pueblo plantea esta demanda de inconstitucionalidad de acuerdo a sus atribuciones, hay sectores interesados que están tratando de desmerecer o desprestigiar la iniciativa legislativa, o mejor dicho, la legislativa respecto a esta demanda, para anular esta legislación en la que evidentemente hay vínculos entre lo que significa la corrupción política y el poder económico, porque evidentemente que el tema patrimonial de la corrupción política es un factor sumamente sensible y en el caso específico acá del Perú, en la ciudad de Lima, una de las características más resaltantes de este fenómeno de corrupción de los últimos años ha partido de la premisa de las estrechas vinculaciones que existen entre los grupos políticos, los partidos políticos y los grandes intereses empresariales, ¿no? Entonces, si lo enfocamos desde esa perspectiva de lo que estaría en juego, la posibilidad de modificar una legislación está directamente vinculada a las implicancias y repercusiones que pueda tener sobre el ámbito patrimonial de casos vinculados con la corrupción. Sin embargo, entrando a un terreno más pragmático, práctico y objetivo,
habría que analizar cuáles son los antecedentes de esta disposición. Esta legislación se inició en el hermano país de Colombia hace algunos años atrás, justamente a raíz del poder económico que había adquirido el narcotráfico, los carteles de la droga. En la década de los años 80, 90, los carteles colombianos pasaron a convertirse en un fenómeno geopolítico. Ya no eran esas organizaciones criminales tradicionalmente entendidas, sino actividades criminales de gran envergadura que incluso generaron controversias respecto a lo que implicaba a los países productores de droga, los países consumidores de droga y los países que servían de tránsito, en el caso específico de la cocaína. Dejó de ser un fenómeno criminal y se convirtió en un fenómeno geopolítico. Paralelamente a eso, la legislación internacional no había tomado en consideración la importancia y la trascendencia que podía tener afectar el ámbito patrimonial de la actividad criminal. Las convenciones de las Naciones Unidas, que son las que en alguna medida marcan la ruta respecto a la legislación supranacional, la Convención Única de Estupefacientes del año 1961, la Convención del año 1982 contra las sustancias psicotrópicas, y después en el año 1980 se promulga, se aprueba, para que los países la ratifiquen, la denominada Convención de Viena, que es la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas, en la cual por primera vez se aborda de manera puntual el tema de la incautación de los bienes patrimoniales. Tanto es así que a raíz de esta convención también se amplió otra cobertura de análisis respecto a la legislación para reprimir el lavado de activos, ¿no? Entonces había un paralelismo entre los intereses políticos y económicos de aquel entonces y la ideología imperante en aquel entonces siempre fue categorizar los fenómenos globales desde el punto de vista de lo que significaba el consumo de drogas, el tráfico de drogas, el crimen organizado, el lavado de activos y una serie de fenómenos de gran envergadura que absorben casi en su totalidad la política internacional, en cuyo contexto, como te manifestaba, las normas internacionales, los tratados, son los que han marcado las rutas. El fenómeno de las drogas dejó de tener la vigencia que tenía, en cuyo momento incluso se hablaba de la guerra contra las drogas. Había un enfrentamiento respecto a la responsabilidad penal compartida. Países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia confrontaban a los Estados Unidos porque evidentemente el fenómeno del consumo masivo de cocaína era incontrolable, que dicho sea de paso hasta la fecha no ha podido ser resuelto porque ante la irrupción de las drogas sintéticas ya no se necesita tanto las drogas naturales para generar un panorama de descomposición social. Entonces se pensó en aquel entonces que la mejor manera de luchar contra el narcotráfico, y en este caso ampliado ahora el tema de la corrupción, porque cuando se hablaba de narcotráfico, el tema de la corrupción no tenía la importancia que tiene ahora. Y justamente en ese análisis, en esa línea de análisis, las Naciones Unidas también promulgó la Convención de la Lucha contra la Corrupción, como ha sido también la Organización de Estados Americanos, ¿no? Con la Convención contra la Corrupción, que dicho sea de paso, haciendo un pequeño y breve paréntesis, poco han servido respecto a la utilidad para enfrentar un fenómeno como es la corrupción, en este caso vinculada al lavado de activos y al inmenso montaje de lo que significa los activos que provienen tanto del narcotráfico como la corrupción. Entonces, en Colombia, que era el país, digamos, más resaltante en esta confrontación de intereses, por razones más que obvias, ante la vigencia de los carteles de la droga, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que eran fenómenos ya geopolíticos, generaron tal cantidad de activos que los narcotraficantes en realidad no sabían cómo invertir el dinero, porque también creo es importante recalcar que los bancos fueron cómplices de este fenómeno de lavado de activos, porque justamente a través de los servicios que brindaban hacían factible que los narcotraficantes ingresaran el dinero sucio al sistema bancario para poder
evitar que se identificara la pista respecto a sus orígenes. Ahí hay otro tema, como habíamos manifestado, del rol de la banca global a través de los paraísos financieros, que dicho sea de paso, como también conversábamos, a partir de la virtualidad del dinero digital, ya nos podemos imaginar la complejidad del fenómeno que se enfrenta. En el caso específico de la extinción de dominio, en Colombia se consideró pertinente que la mejor manera de luchar contra el narcotráfico respecto a una actividad económica criminal que tenía incluso aspiraciones políticas, se empezó a hablar de un narcoestado porque los narcotraficantes tenían presencia a través de los partidos, tenían aspiraciones políticas y evidentemente congeniaban con las grandes expectativas de la población porque en última instancia los ciudadanos pobres, más allá de lo que dicen los políticos y los juristas y los gobiernos, la realidad palpable de todos los días es la que marca las rutas. Entonces, se pensó que la manera más rápida e inmediata de neutralizar los activos provenientes del narcotráfico era atacar la fuente económica. Y a partir de ahí se creó una legislación para extinguir la propiedad o el dominio sobre los bienes patrimoniales de personas que estaban vinculadas al narcotráfico, pero que cuando uno se supeditaba a los juicios penales y a la finalización de estos procesos judiciales, para recién poder entrar a posesionarse y en alguna medida disponer del bien patrimonial, tenía que haber una sentencia en la última instancia de la Corte Suprema que emitía pues una sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada. Y en la dinámica del tiempo, el poder económico tiene un ritmo de velocidad totalmente distinto al ritmo que tienen los procesos judiciales. Y mientras más duren los juicios, mayor espacio para disponer de ese patrimonio y influenciar en una serie de aspectos que tienen relación con el resultado de los procesos judiciales. Esta ley en Colombia, a su vez, fue motivo de una serie de controversias, porque se parte de la premisa de que para trasladar la propiedad de un patrimonio privado al Estado, tiene que ver por medio de una sentencia condenatoria, una sentencia consentida y ejecutoriada, a través de la cual se establece efectivamente que existe una responsabilidad penal contra el investigado y que como resultado de esa responsabilidad penal hay que pagar una reparación civil y le corresponde al Estado asegurarse el pago de esa reparación civil y como consecuencia de eso los bienes incautados son embargados, son rematados y pasan a propiedad del Estado. Pero ese juicio en la práctica, un juicio de esa envergadura, bajo estas características y connotaciones, podía durar varios años. Y mientras tanto, el poder económico del narcotráfico seguía presente, movilizando y utilizando todas sus redes de influencia para arrinconar a la justicia, y no solamente a la justicia, sino incluso a la misma democracia, porque se jugaba de manera paralela entre lo que significaba o implicaba las expectativas de la población en el plano político, la utilización de los partidos políticos para lograr el poder y las aspiraciones políticas que tuvieron algunos narcotraficantes que incluso llegaron a ocupar cargos dentro del parlamentarismo colombiano y tenían aspiraciones políticas. Entonces, a través de esta legislación, en esta situación geopolítica tan particular, la ley de extinción de dominios impidió que muchos narcotraficantes pusieran a hacerse propietarios de inmensas bienes inmobiliarios, o en otro caso de sumas de dinero, y el Estado inmediatamente puso en práctica estos mecanismos con la finalidad de neutralizar ese inmenso poder económico que ha continuado y que en alguna medida ha ido mimetizándose a lo largo de la historia a través de distintos mecanismos. Pero hubieron una serie de problemas de orden constitucional, porque la Constitución colombiana no reconocía en aquel momento la posibilidad de que el Estado se hiciera dueño de estos bienes, porque el derecho a la propiedad es un derecho que tiene rango constitucional. Entonces, los jueces que aplicaban estas disposiciones enfrentaban estos problemas respecto a que si efectivamente era una norma que estaba de acuerdo o una
norma que violaba este principio de contenido constitucional, pero siempre partiendo de la premisa de un escenario internacional totalmente distinto y diferente al que existe ahora, ¿no? El mundo ha cambiado, hay otros elementos que están en juego, el sentido de la territorialidad, el sentido de la digitalización del mundo financiero patrimonial es totalmente distinto y diferente. En el caso específico del Perú, la primera norma que se publicó nunca se puso propiamente en práctica, ¿no? Fue solamente a raíz del año 2018 en la que se promulgó un decreto legislativo a través del cual se creó la extinción de dominio, pero en los últimos tiempos es donde realmente se ha puesto en práctica, ¿no? Y esta prerrogativa que le corresponde al Estado se ejecuta a través de fiscalías especializadas y de jueces especializados en el tema de la extinción de dominio. Y evidentemente parten de la premisa de tomar como precedentes que es un mecanismo ideado, diseñado para luchar contra la corrupción, el caso del narcotráfico, sobre todo en el tema del narcotráfico, pero que desde el punto de vista constitucional, a diferencia de lo que sucedió en Colombia, que tuvieron que publicar una nueva constitución en la que incorporaron como principio rector de la política constitucional de Colombia la posibilidad de la extinción de dominio para que no generara controversias respecto al derecho de propiedad. En el caso del Perú, eso no existe. En el caso de nuestro país, el derecho a la propiedad es un derecho de carácter constitucional y existen evidentemente mecanismos de carácter procesal, judicial, a través del cual, en casos de actividades criminales, siempre y cuando se cumplan con determinadas exigencias, puede caber la posibilidad de que los bienes sean incautados, de que los bienes sean embargados, de que los bienes sean rematados, los bienes patrimoniales incautados, y como consecuencia de la existencia de un proceso judicial que terminó en una sentencia condenatoria por un delito grave, se estableció un nexo vinculante, estrecho, entre lo que significaba la comisión de una actividad criminal y la posibilidad de que como resultado de la comisión o de la realización de esas actividades criminales, el patrimonio que producía la actividad criminal pudiera ser neutralizado. Como te decía, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, se establecieron medidas de coerción, como significa la incautación, el allanamiento, el embargo, el remate y evidentemente la posibilidad de que, cumpliéndose con estas exigencias, estos bienes patrimoniales pudieran pasar a propiedad del Estado, como ya venía sucediendo en casos de narcotráfico. En los temas de tráfico ilícito de estupefacientes, cuando se intervenía una organización de narcotraficantes, evidentemente que se incautaban los bienes, se allanaban los bienes, pero se trataba de organizaciones en las que habían suficientes evidencias para poder afirmar en términos categóricos que se trataba de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico, ¿no? A diferencia de la ley de extinción de dominio, que no toma como referentes fundamentales hechos fácticos reales, sino se parte simplemente de la presunción. Y tan cierto es eso que incluso se eh, transforma la carga de la prueba para que sean las personas que son objeto de este proceso Sí, las que tengan que demostrar la es uno, originalidad de es la uno de licitud de dominio. los, es uno de los derechos que, según el defensor del pueblo, estarían siendo vulnerados, ¿no? El derecho a la presunción de inocencia, el principio de la presunción de inocencia. Yo quería hacerle una pregunta, porque usted Dime. menciona, y lo hace de manera acertada, que esta norma, sobre todo en Colombia, se utilizó, en mi opinión, también por lo que he podido leer, digamos, eh, con la finalidad de que el dinero corrupto del narcotráfico no pudiera dificultar las investigaciones que se hacían en contra de los narcotraficantes, porque el dinero tenía una gran capacidad de generar un poder corruptor. Entonces, podían comprar jueces, podrían comprar fiscales, podrían mandar sicarios a matar a los testigos, matar a los policías. En Colombia se vivió eso, a ese nivel. Pero estamos hablando nuevamente de un delito como el narcotráfico, donde se manejan ingentes cantidades de dinero. El problema acá, doctor,
y lo pongo a consideración suya, es que esta ley de extinción de dominio no necesariamente, tal como en Perú lo están utilizando los fiscales en la Fiscalía de Extinción de Dominio, no necesariamente va a afectar los bienes de la gran criminalidad, sino termina afectando bienes de personas que, por ejemplo, están ejerciendo de buena fe su derecho de propiedad. Entonces, eso es lo que creo yo es cuestionable de esta norma. Todos estamos a favor de que se dicten normas para que luchen en contra de la gran criminalidad, sobre todo en nuestro país. Pero, ojo, esta norma, tal como ha sido elaborada, que para muchos es una copia de la ley de extinción colombiana, es la más adecuada. Eh, la aplicación que se hace de la norma por parte de los operadores es la mejor. Eh, Esas son las preguntas que rondan y que creo motivan o han motivado al defensor del pueblo, en este caso, a presentar esta demanda. Bueno, como también es de conocimiento público y es un problema de mucha actualidad, el sistema de justicia no es un sistema imparcial frente a las clases sociales. Y lo hemos evidenciado en los últimos años a raíz de los casos de corrupción, de gran corrupción política. El tratamiento que reciben los grupos económicos, empresariales y los grupos políticos relacionados con estos grupos empresariales en el sistema de justicia no tienen el mismo tratamiento, ¿no? Yo diría que en el caso específico del Perú, lo que viene sucediendo en los últimos años, la hoja de ruta en el sistema de justicia no ha marcado la corrupción. Se han modificado las normas, se han modificado los códigos, se han incorporado una serie de figuras nuevas para, en teoría, luchar contra la corrupción. Pero los resultados han sido más frustrantes de lo que sucedía con anterioridad, porque bajo el paradigma de lo que significa llevar la justicia a una organización económica corrupta es totalmente distinta y diferente frente a la gran mayoría de delincuentes que provienen de las clases sociales más necesitadas en el país. Y como todos sabemos, en el caso de América Latina, el problema carcelario, el problema de la justicia, porque el problema carcelario es resultado de lo que acontece en el sistema de justicia, se caracteriza porque justamente el 70-80% de las personas privadas de su libertad son personas que provienen de los estramentos o estratos sociales económicos más pobres. Y yo creo que en esa línea de análisis, la criminología crítica, el estereotipo, el estigma, ha marcado una línea de esclarecimiento para estar conscientes de que la justicia no es como normalmente uno se la imagina, aquella estatua, ¿no?, que imparte las disposiciones sin igualdad de condiciones. La justicia está marcada porque son los intereses económicos y políticos los que marcan la ruta. Entonces, es muy fácil, yo diría que hasta cierto punto es un aliciente para poder justificar que existe justicia en un país, recurrir a estos mecanismos, como ha sucedido con el tema del lavado de activos o el tema de la corrupción. Es decir, más leyes para luchar contra el lavado de activos, más leyes para luchar contra la corrupción, más tratados, más acuerdos bilaterales y los resultados son frustrantes. Ahora hay más corrupción o por lo menos el tema del narcotráfico ha pasado a un segundo plano sin que esto haya sido dejado de lado en el sentido de sus resultados. Entonces, estas instituciones que se crean especializadas en lucha contra el narcotráfico, en apoyo a todo lo que significa la violencia contra la mujer los estamentos sociales más vulnerables, este tema de la contaminación ambiental, en realidad han servido más para incrementar un aparato de justicia que cada día está más desacreditado en cuanto a sus resultados. O sea, en otras palabras, la justicia se ha convertido en un escenario teatral, ¿no? Ahora, en el caso específico del Perú, los juicios políticos se transmiten a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, y tiene evidentemente absorta gran parte de la población porque juegan en paralelo con las noticias que salen en otros medios de comunicación
dependiendo de quién sea el justiciable, cuáles son las características y evidentemente que el control y el monopolio de la información a través de los medios de comunicación tiene un rédito muy importante en lo que significa los juicios penales. Entonces, un sistema de justicia en la que los índices de desaprobación de la población son alarmantes, la falta de credibilidad y de confianza frente a la justicia, porque no solamente es la justicia de los jueces, es la justicia de la policía, es la justicia de la fiscalía, es la justicia del sistema penitenciario, todo ello como sistema. Entonces, estas instituciones lo que han hecho es crear supuestas especializaciones en el entendido de que evidentemente estas fórmulas de criminalidad cada día son más complejas y sofisticadas y en esos términos se requiere de magistrados, de fiscales, de policías especializados y evidentemente hay la imperiosa necesidad de generar este tipo de procedimientos porque evidentemente van a generar una atracción respecto a la opinión pública y además también se convierten en mecanismos de persecución política, porque como sabíamos y hablábamos antes con el tema de Lawfare, sabemos perfectamente que la justicia ahora ha pasado a convertirse en un mecanismo de persecución, que mejor que emplazar judicialmente a una persona que está desacuerdo con la política imperante en un momento determinado, pero en líneas generales no se aplica en igualdad de condiciones. Acá estamos hablando de personas que sin tener antecedentes, sin tener precedentes, sin haber de por medio de ningún tipo de juicio penal en la que hubiera una sentencia condenatoria, se presume que ese bien ha sido engendrado o capitalizado a través de fondos O que provienen de instrumentalizado, actividades criminales, ¿no? o Y instrumentalizado, digamos. Ujú. así es, ¿no? Y tan cierto es que se invierte la carga de la prueba, porque hay un principio universal que parte de la premisa de que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Ahora Y hay que demostrar más bien que uno es inocente claro, en así es, ¿no? este Y tipo de procesos. ese principio también de contenido constitucional le corresponde a la Fiscalía, que es la que va a indagar, la que va a investigar y la que va a acusar. Entonces, la Fiscalía, En realidad, el cambio de paradigma tiene que ver con las cargas dinámicas. Quien tiene mayor facilidad probatoria es quien tiene que probar, ¿no? Pero acá se ha entendido mal. Y acá lo que se ha hecho es, se está vulnerando el principio de presunción de inocencia, entre otros derechos, ¿no? Y justamente yo quería, para terminar, doctor, y agradecerle estos minutos, ya entrar a hablar un poco acerca de concretamente de nuestra norma, de nuestra ley de extinción de dominio, em, su inconstitucionalidad, ¿no? O su supuesta inconstitucionalidad a partir de esta demanda. Se dice que afecta el derecho de propiedad. Afecta el derecho de propiedad, entiendo, en el sentido de poner estándares, porque en la ley de extinción de dominio se habla de que el propietario tiene que ejercer su derecho de propiedad con prudencia y debida diligencia. Pero no se establece qué es eso exactamente. Y ahí vamos a un problema vinculado a el principio de legalidad y de tipicidad. Es muy genérico. Hay muchas partes de la norma que es sencillamente genérica. El principio de presunción de inocencia que acabamos de mencionar en su momento, el principio de la retroactividad de la ley y evidentemente, como consecuencia de todo esto, el principio de seguridad jurídica. ¿A usted qué le parece estas presuntas violaciones a derechos constitucionales por parte de de esta ley? mira, asumiendo como un punto de análisis lo que significa tener que convivir en una economía de informalidad. Eh, la sociedad económica en la que actualmente vivimos tiene un inmenso componente de informalidad. A pesar de todas las reformas que se han hecho, la informalidad es un factor que siempre está presente en todas las gestiones económicas por una serie de problemas de ausencia de integración social y económica para partir de la premisa de que todos los ciudadanos somos iguales frente a la ley, todos los ciudadanos estamos informados, todos los ciudadanos hemos tomado las previsiones necesarias para poder adquirir un bien patrimonial. Y como resultado de eso, ¿por qué tendríamos que tener temor de que mañana tengamos que demostrar que efectivamente los orígenes del capital con el que se adquirió ese patrimonio está totalmente justificado?
Pero también ahí surge otro fenómeno que es una actitud un poco paralela respecto a lo que está sucediendo y que tiene que ver todo esto con, con este fenómeno de lo que significa la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Eh, Están las denominadas acciones de prevención del lavado de activos, es decir, una serie de mecanismos administrativos que han creado los sujetos obligados a informar, la unidad de inteligencia financiera, las señales de alerta, ¿no? Una serie de componentes que en teoría impiden que pueda utilizarse la formalidad para poder lavar o esconder activos de procedencia criminal. Es decir, en otras palabras, si tú mañana adquieres un bien inmueble, a diferencia de lo que sucedía antes, en la que tú podías ir con dinero en efectivo en una bolsa y ante el notario se contaba el dinero y el notario daba fe de que efectivamente se había entregado esa suma de dinero a la persona que estaba vendiendo el inmueble y el notario daba fe. Eso era más que suficiente para, digamos, generar una actitud totalmente ilícita desde el punto de vista jurídico. Pero eso ya no es posible en la actualidad, porque a raíz de la creación de los sujetos obligados a informar, el notario lo primero que te va a exigir es, tráigame usted un cheque de gerencia del banco en la cual se está transfiriendo este monto de dinero para poder incorporarlo dentro de la minuta. Es decir, si yo voy a ir al banco para que me den un cheque de gerencia, evidentemente es porque tengo un dinero depositado en ese banco. Porque si yo he depositado dinero en ese banco, entonces se podría haber generado también una señal de alerta en el banco, en el sentido de que la persona que está depositando ese dinero en el banco no tiene justificaciones ni razones para demostrar la licitud de dinero. Es decir, actualmente existen una serie de mecanismos a través de las diferentes entidades que participan directo o indirectamente en el manejo de los activos inmobiliarios, que es el caso más notorio, que hacen materialmente imposible que pueda una persona legitimar un bien activo que, por las razones que estoy manifestando, nunca se pudo haber realizado. Entonces, la pregunta que surge es, si existe esta legislación, ¿qué sentido puede tener haber emplazado una legislación de esta naturaleza en la que se invierte la carga de la prueba? Y si tú no tienes capacidad de poder demostrar cuáles son los orígenes, entonces el Estado te va a quitar el patrimonio, el bien inmueble y lo va a transferir al Estado. Y muchas personas en el plano generacional han ido acumulando activos a través de diferentes fuentes, entre las cuales, por supuesto, no excluyo la evasión tributaria, pero de ahí a señalar que se trata de un dinero que proviene del narcotráfico, de actividades criminales, me parece que es más que todo una aseveración de simbolismo para generar atención y evidentemente darle mayores prerrogativas a los jueces y a los fiscales que siempre están detrás de las nuevas innovaciones para crear organismos especializados y muchas veces radicalizan estas posiciones cuando en realidad están generando una situación de inestabilidad. Porque que se sepa, hasta la fecha, las personas que tienen ciertos estamentos económicos que incluso pueden haber sido emplazados en leyes de extinción de dominio, no tienen los mismos resultados frente a la gran mayoría de personas que se ven involucradas en procesos de esta naturaleza. Lo mismo ha sucedido con el lavado de activos, ¿no? En el caso del lavado de activos, personas que han sido procesadas, emplazadas judicialmente, partiendo de la premisa de que ante la existencia de un desbalance patrimonial, entonces sí, están lavando activos, ¿no? Y la prueba más evidente es que hay un desbalance patrimonial entre lo que dice que tiene y lo que justifica cómo lo tiene. Esa teoría hipotética se traslada automáticamente al tema de la extinción de dominio. Se parte de la premisa de lo que es una sospecha, un indicio. Yo presumo, ¿no? Pero no tengo la capacidad de poder demostrar. Porque se habla, por ejemplo, del indicio, pero el indicio es una fórmula probatoria que se materializa a través de la inferencia. Pero esta inferencia tiene que estar lo suficientemente demostrada y justificada para generar convicción. Y es el único elemento, el de la convicción, el que puede superar
el principio de presunción de inocencia. Y ahí volvemos a lo que estaba manifestándote hace unos instantes, la inversión de la carga de la prueba. El fiscal tiene que demostrar, porque yo tengo que demostrar una prerrogativa que no me corresponde a mí. El fiscal tiene todas las posibilidades, tiene toda la autoridad para poder iniciar una investigación, pero también el fiscal tiene que partir de una premisa. No puede ser una sospecha ni una presunción, porque lo que está acá de por medio, en muchos casos, es el patrimonio de la vida de una familia, que en última instancia termina en una situación económica de desestabilización porque le embargan el bien en un sistema de justicia, como te manifestaba, en la que no todos somos, digamos, medidos con la misma vara, dependerá de las circunstancias, de los acontecimientos, ¿no? Doctor, para finalizar, ¿qué debe hacerse con esta norma? ¿Debe declarar, usted consideraría de que debe declararse su inconstitucionalidad o mínimamente debería haber alguna modificación, reforma para poder mantener al menos el instrumento, ¿no? El instrumento que puede servir para luchar contra la criminalidad, sobre todo contra la gran criminalidad, ¿no? Que usted mencionaba al inicio. ¿Cuál sería su opinión al respecto? La primera opinión que puedo emitir sobre el particular es que no necesariamente la ley de extinción de dominio en los términos como lo he manifestado es una herramienta eficaz, eficiente y oportuna para luchar contra la criminalidad. En el procedimiento penal existen mecanismos que sí permiten al Estado disponer de herramientas jurídicas para luchar contra la criminalidad afectando el ámbito patrimonial. Como te manifestaba, existe la incautación, el embargo, el remate, a través del cual incluso inmediatamente, una vez iniciada una investigación en un caso de criminalidad organizada, el Estado toma posesión de los muebles. Entonces, ¿qué sentido tiene recurrir? Es decir que si, digamos, declararan la inconstitucionalidad de esta ley, no estarían afectando, como sostienen un sector importante de la prensa y de opinólogos, que se estaría afectando contra la lucha contra la corrupción. Eso no es cierto. Existen las herramientas y están en el Código Penal, están dadas, digamos. Pero por supuesto, porque es muy fácil aseverar que es una herramienta eficaz y eficiente para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Pero es un eufemismo, es solamente una aseveración y un dicho, que en la práctica no necesariamente es compatible con el sentido de lo que se afirmó de manera primigenia. Porque claro, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico es un tema tan sensible y muchas veces utilizado maquiavélicamente como una línea política que lo primero que se afirma para ir en contra de esta iniciativa de la demanda inconstitucional es decir, no, esto va a favorecer a la corrupción en el Perú, va a favorecer el narcotráfico, cuando eso no es verdad, porque como te manifestaba, si tú te ciñes estrictamente a lo que está establecido en el Código Procesal Penal, sobre la base de premisas sólidas, ¿no? Que están demostradas en un juicio por narcotráfico, el Estado tiene demasiadas prerrogativas para poder apropiarse, o mejor dicho, entrar en posesión de estos bienes patrimoniales, a diferencia de lo que sucede con la ley de extinción de dominio. Y en segundo lugar, son sectores de la prensa interesados, ¿no? Que sobre la base de intereses que habría que dilucidar, qué cosas son los que esconden, entrevistan a personajes de la política, del mundo jurídico, para que den una opinión a favor de los intereses que están marcados dentro de esa línea de información. Por eso que el artículo que yo he escrito, publicado hace unos días en un medio de comunicación, plantea una posición distinta. Entonces ahora lo que se está haciendo es, para desprestigiar esta iniciativa de demanda de inconstitucionalidad, es decir, el defensor del pueblo ha presentado esta demanda, perdón, esta demanda porque su hermano está vinculado a un caso de extinción de dominio, ¿no? Cuando en realidad el tema no es el hermano, el tema no es el defensor, el tema es si vivimos realmente en un Estado de Derecho en la que prima la constitución política, primero habría que modificarse la constitución política, porque como te manifestaba y te señalaba, el derecho a la propiedad tiene rango constitucional. Sin embargo, bajo este procedimiento,
se ve afectado de manera directa, ¿no? Bien, doctor Lamas Pucho, para mí, como siempre, ha sido un placer conversar con usted sobre este tema controversial y que ahora es materia de discusión en el medio de comunicación y también en los espacios jurídicos. Esperamos saber qué va a decir el Tribunal Constitucional al respecto. Le agradezco mucho y espero tenerlo nuevamente en otra ocasión para seguir conversando de estos temas tan importantes. Bien, con todo gusto y gracias por la oportunidad brindada. Fuerte abrazo, muchas gracias.